Bien, bueno, el mensaje navideño con claro plan de salvación en 8 días, orando porque Dios toque muchas vidas, muchos corazones para entregarse al Señor Jesús y así ser salvos para siempre. Hoy, como es Domingo de Ordenanzas, quiero hablar más directamente al tema que vamos a ver al final. Y resulta que lo voy a expresar tal vez un poco mal, pero eh, resulta que por más que siento que estoy repitiendo ciertas cosas en cuanto a ciertos puntos en la Biblia, de repente cuando oigo hablar a la gente, parece que hace falta seguir repitiendo y hablando. Esto es en general. Por más que digamos que el bautismo en agua no remite el pecado, mucha gente sigue creyendo que el bautismo es necesario para ir al cielo. Quiero repasar unos puntos. Ese examen, si no pasan, pues no regresan. No es cierto. Gracias, Ricardo. Sí. Además, traigo un poco más fresco en la mente algunos puntos que quiero comentar ahorita, porque, porque vemos, sí, sí, dije porque y escuchó Jorge. Bien, ok. Traigo algunas cosas muy frescas en la mente porque los jueves en nuestro seminario en la Berea estamos a la mitad de un curso en cuanto a la historia de las iglesias y es impresionante ver algunos detalles en cuanto al hecho de que hemos existido desde Jesús sin rompimiento en la historia. Nos han querido vender una versión de la historia falsa, de que primero la Iglesia Católica Romana desde el año 0, ¿no?, hasta la fecha, y luego surgieron los protestantes 1500 años después y que nosotros somos aquellos protestantes. Y para el católico, él piensa que nosotros que protestamos algún día volveremos al redil original y correcto. Son conceptos totalmente inventados y falsos. La historia de Jesús y sus iglesias comienza en Jerusalén. El testimonio para Jesús vivió durante el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta la fecha sin rompimiento. Esa línea que se fue armando, que después de 5 siglos enteros casi, identificable como Iglesia Católica Romana como es hoy en día, no existía como tal. Se vino a dar poco a poco, evolucionando puntos de costumbres, tradiciones y creencias sobre la marcha. Por ejemplo, doy un caso y después entramos al tema. El 8 de diciembre, ¿qué se celebra en el mundo católico? ¿Perdón? ¿Es 8 o 12? ¿Perdón? ¿La concepción? Ok, qué bueno. Algunos sí entienden. Cuando escuchan de la concepción piensan que están celebrando el hecho de que se embarazó María. Pero lo que festejan es la inmaculada concepción de María. O sea, que María nació sin ayuda de hombre, nació sin pecado porque nació igual como su hijo, ¿sí?, sin pecado. Y de ahí una veneración exageradísima y equivocada a su persona. Son cosas muy lejos y falsas. Y la Iglesia Católica, como existe, ¿desde cuándo ha creído que María fue concebida inmaculadamente? ¿Desde el año 0? No, porque no existía la Iglesia Católica. ¿Cuándo quedó como dogma firme oficial de la Iglesia Católica el celebrar anualmente la Inmaculada Concepción de María?
¿Listos? 1854. Y cuando notifican a todo el mundo de este nuevo dogma, había mucha gente católica que se reía. No es cierto. No puede ser. Y sí. Y ahora, sin pensar, ciegamente aceptamos las cosas. ¿Quién dijo? ¿No fue Adolfo Hitler? Que si repites la misma mentira suficiente número de veces, se convierte en verdad. La gente lo cree como verdad. Así pasa. Así que, como ejemplo, no para atacar a nadie en su persona, estamos defendiendo una postura bíblica en cuanto a las ordenanzas. Igualmente, cuando pensamos en el bautismo en agua, si lo checamos en la historia, vemos para comenzar que no ha habido punto tan controvertido que este a lo largo de la historia. El punto principal que provocaba persecución directa y hoguera para los herejes, o sea, nosotros, nuestros antepasados en la fe, era el hecho de atreverte a no aceptar que de bebé hayas sido bautizado por la Iglesia de Roma. No aceptas que haya tenido ningún efecto sobre ti y te rebautizas en contra de la autoridad de la única iglesia, la oficial, la católica. Sanción, hoguera, en muchos casos. En más de una ocasión, sabían que los antepasados nuestros bautizaban por inmersión en agua completamente, ellos no. Y decían a veces, medio en broma, pero mandándoles a su sentencia final, mucha agua quieren, mucha agua les damos. Y los mandaban a ahogar a un río, a un lago. Vez tras vez sucedía. ¿Sí? $54. Muy reciente. Antes ni ellos aceptaban eso. Así es. Bien, ¿qué significa la palabra bautizar? Es un verbo, baptizo en griego. Significa debajo de, sumergir debajo de, o meter debajo de, cubrir o tapar completamente. Esto es el verbo rantizar en griego. Gotas de agua, ¿no? Aspersión. La Biblia dice que Jesús fue bautizado por Juan. Jesús fue metido debajo del agua por Juan. El verbo no significa otra cosa, bíblicamente. ¿Ok? En la hoja, ¿qué simboliza el bautismo en agua? ¿A qué apunta? Vamos a leer, por favor, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. El estudio de Romanos 6 abarca mucho más que el hecho de una ordenanza, un bautismo en agua como testimonio. Describe aquí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, en cuanto a lo que representa el bautismo. Algo muy profundo sucede. No sucede en el agua o como resultado de, sino previo a. Algo muy profundo sucede en tu ser. Recibes a Cristo y quedas identificado con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. El bautismo lo retrata, proclama y dice, avisa al mundo, yo también soy de Jesús. Yo también un día me entregué a Jesús y me identifiqué con Él. ¿Sí? Leamos, por favor, Romanos 6, de versos 3 a 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa pequeña frase de a la semejanza de, está hablando del paralelo, está hablando no de lo que significa el bautismo en sí, sino de lo que representa, lo que retrata y lo que informa al mundo. Repito, el agua, como sea, aunque seas sumergido en el agua, no te pasa nada. No estás más consagrado a Dios por ese hecho. No estás más cerca de Dios. Como siempre hemos dicho, pecador sin Cristo que se bautiza, entra seco y sale mojado. Única diferencia. Lo único que le sucede. Pero remisión de pecados no hay. Es un acto de obediencia para un creyente en camino de demostrar a todo el mundo, yo sí traigo a Jesús y pretendo comprometerme ante los creyentes, ante el rebaño, ante Dios, y pretendo serle fiel, pretendo perseverar en su camino. Es el mensaje que estamos dando, ¿sí? Es un paso de obediencia, como muchos. Podría quedarme aquí nomás aquí en Romanos capítulo 6, en este pasaje. La enseñanza en sí es profunda, como dije. Decir que nos hemos identificado con Cristo es decir mucho. Los de Pare de Sufrir y movimientos parecidos de un evangelio de prosperidad. Otro ejemplo en Estados Unidos ahora es el famoso Joel Osteen. Con pura palabra positiva, que te sientas bien, que hagas lo que te haga sentirte bien. Y ha ido tan lejos que los evangélicos se están distanciando de ellos porque no habla bien. Dios no, la identificación de Cristo no promete prosperidad. Perdóname. Promete compañía divina en todo. Promete vida transformada, promete fruto espiritual y eterno. Prosperidad momentánea, temporal, no tienes ojo para más. Cristo está pensando en tu eternidad, en su presencia, verdadero tesoro. Y nos quedamos atascados en que, billete, ¿no? O sea, la mente muy chica y muy ciega, ¿sí? Identificarnos con Cristo significa, sé que el día que me entregué a Jesús, morí. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿A partir de cuándo quedamos crucificados con Cristo? La verdad, podemos decir desde que nos entregamos, que por un lado tal vez es cierto porque es la aplicación, pero realmente es desde que quedó crucificado. Quedaste en la mente de Dios crucificado con Cristo desde ese día. Entregarte significa reconocer de plano lo que ya se hizo. Jesús hizo esto por mí. Yo en Cristo significo me morí con Jesús, pero no es el fin de la historia. Él resucitó, recuperó su cuerpo glorificado. Está sentado a la diestra de Dios en el cielo, el Padre. Y la Biblia promete que nosotros no sabemos todo lo del futuro, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él es en gloria. Cuerpo incorruptible, cuerpo glorificado, en presencia de Dios. Ya no pago impuestos, ya no tengo sueño, ya no me falta nada. Nunca tengo que pensar jamás en el pendiente de que un día me voy a morir. Ya lo hice. Me tocó una vez y ya resucité para siempre. O sea, la vida resucitada que Cristo ofrece es lo que representa, ya, yo me identifiqué con Jesús, ahora me muero, ahora tal vez sufra, ahora tal vez esté afligido, pero el fin de la historia ya está escrito. Voy a estar con Jesús para siempre, físicamente en su presencia en cuerpo glorificado. ¡Wow! ¿Quién no quisiera entregarte y ser obediente al Señor Jesús, sabiendo todo eso? ¿Sí? Y el bautismo no te lo da. Ayuda a que avises al mundo de lo que ha pasado en tu corazón. ¿Sí? Toda esta obra de identificación con Cristo viene previo a un bautismo en agua. Punto número 3. ¿Por qué se bautizó el Señor Jesús?
era muy pecador y tenía que purificar sus pecados y quería dar buen ejemplo a los demás. Obediencia. Y obviamente obedeció para que nosotros siguiéramos en sus pisadas. ¿Sí? Él mismo se sujetó al bautismo. Juan el Bautista era más que Jesús. Al contrario, apenas apareció Juan 1:29, lo primero que dice Jesús es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno de desatar su calzado. O sea, sabía quién venía. Pero, y hasta cuando se acerca, Jesús dice: bautízame. Y Juan, ¿cómo reacciona? Pues mejor tú a mí. No. Vamos a cumplir con todo como debe de ser. Se sujetó Jesús al bautismo, no porque hacía falta remisión de pecados. ¿Sí? Curiosamente, no es más que curioso, pero coincide con el hecho de que Cristo nació, vivió cuántos años, creció a sus 30 años de edad y no sabemos gran cosa de él. ¿A partir de cuándo arrancó Jesús con su ministerio público y tan público de ahí hasta su crucifixión? Su bautismo quedó público. Se manifestó la Trinidad ahí: Hijo en el agua, Espíritu como paloma y voz del Padre hablando: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. O sea, háganle caso. Trinidad, ¿no? Dios manifiesto ese día y sin interrupción Jesús a ministrar al mundo con el Evangelio. Retrata el bautismo lo mismo hoy en día. Tú ya no estás viviendo a escondidas. Tú ya tomaste la decisión desde tiempo atrás: soy de Jesús, vivo para Él, quedé transformado y quiero declarar al mundo mi compromiso con Él y con el rebaño en que Dios me ha colocado. ¿Sí? Y lejos de pena me da gozo y gusto de hacerlo. Sí. Número 4, ¿a quiénes bautizamos en agua? A los que creen. ¿Sí? ¿Qué impide que sea bautizado uno? Le dice: si crees en Jesús de todo tu corazón, bien puedes. Y se baja Felipe del carro con el eunuco y en Hechos 8 y le bautiza. ¿Sí? Y es probable que aquel eunuco regresó a Etiopía llevando el Evangelio. Hay indicaciones de historia cristiana en esa zona del mundo desde muy temprano. Y se considera que es probable que ese mismo eunuco regresó a la corte en Etiopía con la reina y a testificar de Jesús. Primer misionero, ¿sí? Desde que nació, que fue convertido bajo Felipe, ese evangelista. ¿A quienes bautizamos en agua? En inglés llamamos esta doctrina Believer's Baptism. El bautismo de creyentes. El bautismo de creyentes. Qué difícil es que la gente entienda. ¿A quiénes bautizamos? A creyentes. El día que naciste, cuéntame, ¿en qué creías? A tus 6 meses, ¿qué convicciones tenías acerca de Dios? Nacemos sin creer nada, nacemos apartados de Dios, nacemos bajo condenación, nacemos de tal modo físicamente que si no hacemos nada al respecto, moriremos igual, apartados de Dios y muertos en nuestros pecados y el infierno eterno. El bautismo de bebés fue un invento 3 siglos mínimo después de Cristo. Y aun cuando se inventó, han agregado más conceptos y creencias a todo eso a través de los años. ¿Ok? Ahora, salto al número 6, por favor. ¿Por qué no bautizamos a bebés? Por lo mismo, ¿qué han creído? Un momento, fui al 6 primero, porque ya estoy tocando eso. ¿Por qué no bautizamos a bebés? Porque no han creído, no son creyentes. 6, no son creyentes. Los bebés no creen nada. ¿Ok? El número 5, invertí aquí equivocadamente mis preguntitas. El 5 es abrir otro tema. ¿Por qué exigimos que uno se bautice aunque ya haya sido bautizado en otro lado?
Sucedió en Hechos capítulo 19. Leamos, por favor. Hechos 19. Me miran a veces como que Greg está inventando cosas, pero aquí están, aquí están. Hechos 19. Del 1 al 5. Leamos, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alguien los bautizó a algo representando un mensaje o equivocado o cuando menos incompleto. ¿Sí? No sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Juan a cada rato también hablaba de que el Espíritu Santo venía. ¿Sí? O sea, su bautismo fue en algo que no fue y no era válido por lo mismo. Podría decir que, como un ejemplo muy ¿qué? Ridículo, ¿no? Llega un masón, ya tomé mi iniciación en los masones, ¿me aceptan? Pues no, porque no es igual, ¿sí? No, eso es algo muy distinto. Lo tuyo como iniciación no es lo mismo que la nuestra. Y hoy en día la gente quisiera que todo sea igual y no es así. Tenemos una puerta de entrada para una congregación. Demostramos acuerdo y apoyo mediante nuestro bautismo en agua también. Estos tenían que bautizarse porque aunque los habían sumergido en agua, el bautismo como tal no fue legítimo, porque les faltó conocimiento. Ahora creyeron en Jesús, como debe de ser, y después fueron bautizados debidamente. Suele pasar hoy en día también con situaciones que presentan las personas. Ahora, ¿por qué me voy a bautizar en agua? Hoy porque quiero refrescarme, el agua está fría. No. En 1 Pedro 2:21 Jesús dejó ejemplo para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y en 2 Pedro 3:21 habla del bautismo como respuesta a una buena conciencia o una conciencia limpiada, el deseo sano de ser obediente a Dios. ¿Sí? Y demostrando que con el bautismo estoy advirtiendo al mundo, proclamando que mi plan es seguir obedeciendo en lo que Dios me indique. ¿Sí? Bien. Brevemente, ¿quiénes deben bautizar? Los jóvenes de la congregación, pastor o cualquier, no cualquiera, pero cualquier hombre que la iglesia autorice para hacerlo. El caso de Felipe, él no era pastor de ninguna iglesia, sino evangelista mandado desde la iglesia y con la tarea y también el encargo y si tú quieres la autoridad para bautizar. ¿Sí? Y es lo que sucede. Debe ser la iglesia trabajando juntamente con los líderes que decidimos, que hablamos de esto con las personas, que cada quien tome el paso decididamente de voluntad propia y sabiendo a qué se está introduciendo. ¿Ok? No es que he escuchado cada cosa, ¿no? La promesa en Mateo 18 de que donde hay 2 o 3 reunidos en nombre de Jesús, ¿no? Él está con nosotros. Llegamos a la playa y entre cuates nos bautizamos y no, no es así. Hay autoridad de parte de la iglesia porque el bautismo te introduce como parte formal de la familia espiritual, del rebaño. Bien, entonces, ¿cuáles son los miembros de una iglesia? Los que han asistido 6 veces seguido.
Los que han sido bautizados en agua, exactamente. ¿Y los demás qué son? ¿No son creyentes? ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que la Iglesia Católica nos enseña que si no estás en la Iglesia, tampoco estás en Dios. Y existe esa confusión a veces, o esa duda. El bautismo no te mete al cielo, aunque lo hagas 1000 veces, ¿no? No estás seguro en Cristo porque te bautizaste. Tienes que creer en Él por fe, por tu propia cuenta. Al mismo tiempo, el bautismo nos sirve como entrada a la congregación. ¿Verdad o falso? Al bautizarme, estoy más completo en Cristo. ¿Sí o no? Nadie se atreve a contestar. Es falso. Estás completo en Cristo. Si tienes a Jesús, vas al cielo. Cuentas con Él en todos los sentidos. El bautismo demuestra tu sinceridad y tu entrega, tu disposición de seguirle sirviendo. Resumiendo, no termino todavía, pero resumiendo esta parte. Los 4 requisitos para un bautismo bíblico, ¿cuáles serían? Un creyente, o sea, un candidato correcto. ¿Y el candidato correcto qué es? Es un creyente. ¿Y qué es un creyente? Es una persona que se entregó a Jesús y decidió seguirle. ¿Ok? Y de hecho, le sigue. Según la gran comisión, ¿a quienes bautizamos? Id y hacer discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes bautizamos? A discípulos, ¿no? Son personas. Ahora, un discípulo es más que un simple yo creí. Un discípulo es una persona que sigue, ¿sí? En Mateo 3, Juan el Bautista, que no estudió cultura, ni buenos modales, ni nada por el estilo, llegaron los muy religiosos de su día, bautícenos. ¿Y qué dijo Juan? Traigan fruto digno de arrepentimiento, después hablamos del bautismo. O sea, muéstrenme su conversión primero y después bautizamos. Y los mandó, ¿no? No regresaron arrepentidos pidiendo bautismo, se enojaron con él. Y el bautismo tiene el mismo fin, el mismo propósito hoy en día. Hagamos discípulos. Si eres un seguidor de Jesús, eres candidato a ser bautizado. ¿Okay? Candidato correcto. ¿Qué más? Diría yo, modo correcto. ¿Cómo bautizamos? Por inmersión, retratando así muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Los demás no cuentan. ¿Okay? Motivo correcto, ¿por qué lo hacemos? Obediencia, obedeciendo a nuestro Señor, ¿sí? Y autoridad correcta mediante la iglesia a la cual te vas a juntar, ¿sí? Bien. Ahora, quiero ampliar un poco mi último punto en el número 12. ¿Alguna pregunta primero? Modo correcto, motivo correcto, autoridad correcta. Que sea por una iglesia de sana doctrina. ¿Sí? Ahora, tengo aquí la pregunta, ¿para quiénes será el galardón? Ayer, gracias a Dios, tuvimos un evento, encuentro para hombres. Yo conté 39 o 40 presentes. Fue una respuesta muy hermosa. Y en las dinámicas y en los videos y en todo eso, era interesante escuchar los comentarios, incluso de las personas que nos visitaron. En una dinámica era como un condominio o cuartos de hotel, pues, ¿no? Y poner en cada cuartito las áreas importantes de tu vida, comenzando en el penthouse con Dios y las demás cosas. Y no sé en las demás mesas, pero en mi mesa estaba Dios, familia, finanzas, trabajo, salud, fútbol, deporte, o sea, varias cosas. Y el punto de Jorge Jiménez había sido, Dios no quiere en especial el cuarto de arriba, quiere la llave maestra para que esté en todos los cuartos de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Un muy buen punto, ¿sí? Pero, ¿saben qué? En mi mesa, de las
De los 12 cuadros, nadie puso ahí iglesia. Tampoco lo escuché en los comentarios. Y para mí, Dios, familia, iglesia, ¿no? Es lo primordial. Y cuando checamos la Biblia, necesitamos y debe ser prioridad juntamente con Dios nuestra congregación en muchos sentidos. Y va mucho más lejos de nos aguantamos un domingo más en la mañana, esta vez con Greg, ¿no? Mucho más. Es aquí donde invertimos nuestros dones y talentos. Es a través de la iglesia que crecemos, aprendemos, ¿no? Maduramos como familia, funcionamos como un solo cuerpo, ¿sí? Yo quedé lleno anoche porque cuando ves el resultado de un esfuerzo que se requirió la colaboración de muchas personas durante un buen tiempo, es hermoso, ¿sí? Al mismo tiempo, no puedo pasar por alto la necesidad de un comentario para aquellos que, punto y aparte, somos un cuerpo, pero a la mera hora de actuar como cuerpo, tenemos un pie tirado por allá, una mano dormida por ahí, una cabezota que está en su propio mundito, un corazón que está más amarrado a algo en la playa, y tenemos gente que a la mera hora de participar con todo, no jalan con nosotros como parte de. Y ojalá estos eventos funcionen como tal, como para ir animando cada vez más a todos. Fue una gran bendición ayer, de veras, y espero que este tipo de cosas podamos seguirlas haciendo. ¿Por qué? Segunda Juan 1:8, por favor. Segunda Juan 1:8. ¿Alguien que lo lea? Galardón, ¿qué significa? Premio, ¿ok? Premio. En mi Biblia tengo recompensa también, ¿no? Premio, galardón, recompensa. ¿Quieres galardón completo? Ay, pero Greg, pensé que mi salvación es incondicional, ¿no? Sí. Si tienes a Jesús en tu corazón, vas al cielo, pero ¿cómo vas a llegar? No llegamos iguales, llenos de fruto y de tesoros y coronas. Eso depende de lo que hagamos en Cristo a partir de conocerlo. Muchos llegarán con poco, otros llegarán con más. Y aquí la exhortación es que lleguemos con galardón completo. Les quiero decir ahora, y vamos a amparar con 2 o 3 textos más, que es imposible que tengas premio completo en la gloria sin que seas una parte activa, positiva en una congregación de Dios. Tú no eres una isla que vivas aparte de todo esto y que vayas a prosperar y que Dios te vaya a bendecir. Veamos. Efesios 5, por favor. Efesios 5. ¿Por qué te bautizas en agua? Porque necesitas iglesia en tu vida para realizarte y llegar a ser todo lo que Dios pretende hacer contigo, como hijo de Dios. Efesios 5. 25 a 27. ¿Quién quiere? Rodolfo, por favor. Wow, gracias. Qué fuerte. Siempre ocupamos el pasaje como enseñanza, obviamente para matrimonios. Pero ¿qué tal si por un momento invertimos la, la analogía? Que pongamos un matrimonio, perdón, entre hombre y mujer, y lo hermoso que debe de ser en armonía, en entrega, en compromiso, lo bello que debe ser un hogar establecido así. Así debe ser la relación nuestra con la iglesia también, ¿no? O sea, entrega, compromiso, fidelidad,
empeño, talentos y dones invertidos haciendo para nuestro Señor juntos y creciendo en esa armonía. Jesús se entregó a sí mismo para la iglesia. El concepto de iglesia es un rebaño local. Así que para comenzar, repito, bajo Dios, lo primero para mí es Linda y nuestros hijos, ¿no? Y luego, si quieres, Dios, familia, iglesia, pero yo los tengo Dios, familia, iglesia, mucho más cercano, porque familia, iglesia, ninguna parte funciona bien sin la otra. Para iglesias fuertes necesitamos hogares fuertes. Para hogares fuertes necesitamos iglesias. Y tenemos que estar involucrados en ambas cosas. ¿Sí? Bien. En 1 Corintios 12, Pablo escribe a una iglesia. La carta abre con esa claridad. 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Sí? Que claro, hubo congregación de creyentes en la ciudad de Corinto. Y dirige la carta Pablo a esa iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, el verso 27 dice: todos, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay una consistencia en el uso de esta frase. El cuerpo de Cristo no es universal, no es místico, no es invisible. Se refiere a lo que es el hogar particular de este rebaño. ¿Sí? Y no es el lugar, es la gente en sí, la familia que formamos, el rebaño que formamos como hijos de Dios, bautizados y pactados juntos para servirle a nuestro Dios. ¿Ok? Pablo no se incluye en ese cuerpo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, dice. Pablo es aparte, está en Corinto, era miembro de la iglesia en Antioquía, en otra parte. No era miembro de todas las iglesias donde él pegaba. ¿Sí? Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros en particular, cada uno en particular. El concepto, muy importante y consistente. Ahora, por favor, 1 Corintios, capítulo 3. Ante el tribunal de Cristo, cuando se reparten los premios, 1 Corintios 3, capítulo 3, perdón, versículos 11 en adelante hasta el 17. 11 al 17, por favor, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿A cuál templo se refiere? Más capítulo 6 habla del cuerpo como templo o morada del Espíritu Santo. Pero en este caso estamos viendo otra vez la idea de iglesia. Ustedes son el cuerpo, ustedes son aquel templo. Nosotros estamos aparte, ustedes como rebaño. Si tú atentas contra el templo de Dios, vamos, la iglesia, cuidado en el tribunal de Cristo. Si trabajas para tu congregación, en tu congregación, recompensa más plena va a haber para ti. ¿Ok? Esto podemos alargarlo mucho, pero el hecho es que es muy importante que contemos con esto y que crezca y prospere. A todos nos conviene. A Dios le interesa enormemente. Para esto preparó camino.
¿sí? Si tenemos 2000 años de historia y a pesar de persecuciones, es espantoso el número de personas que fueron mandadas a la hoguera a lo largo de la historia por creer y vivir como nosotros hoy en día. Y juntamente con ellos quemaban sus Biblias y demás escritos. ¿Quedó destruido el testimonio para Jesús? Para nada. Ha prosperado y sigue prosperando. Y seguirá aquí la obra de Dios hasta que Cristo venga por nosotros. Somos parte de algo muy importante para Dios. Y nuestra recompensa, nuestro premio, dependerá de cómo, en parte de cómo trabajemos como rebaño para nuestro Señor Jesús. Así que esas cabezas independientes, esos que entran y salen como que no jalan y no están abonando a su cuenta como los demás que están trabajando juntos como parte formal de un rebaño. Bien, pues hasta ahí esta parte del estudio. Vamos a orar y después a escuchar testimonios. Luego vamos directamente al agua a bautizar y regresamos porque vamos a celebrar la cena del Señor también. En la Biblia no hay sacramentos. El sacramento es lo que significa, es un rito mediante el cual Dios con su obrero debidamente ordenado y dotado con poderes, te transmite gracia salvadora. Y bíblicamente no hay apoyo, no existe tal cosa. No hay rito que te acerque a Dios, y mucho menos que remita tu pecado o que introduzca gracia en tu ser. Recibimos a Cristo una vez por todas, por fe en su nombre, por fe en lo que hizo por nosotros en la cruz. El bautismo es demostrar al mundo que queremos seguir obedeciendo al Señor que ya recibimos en el corazón, y al mismo tiempo la cena del Señor es una forma en que la comunidad de Dios, la familia de Dios, puede recordar la muerte de Jesús y pensar, reflexionar sobre las bases que nos unen, todos sobre la muerte de Jesús. ¿Quién se cree especial? Piensa en quién murió por ti y por qué lo hizo. Nuestro pecado lo condujo a la cruz. Y aquí estamos juntos, perdonados. Y eso nos une cada vez más. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por este día, por esta oportunidad. Y te ruego que bendigas lo que vamos a hacer y presenciar en estos momentos. Te ruego, Señor, que nuestras vidas sean de tu agrado. Y Señor, ayuda a que cada quien aquí reciba galardón completo algún día ante el tribunal tuyo. Te damos gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien,